Hola, nuestro grupo está conformado por Alice García, Nicole Rivadeneira, Josie Parra, Mabel Murillo, Corina Guerra y mi persona, Anaí López. Somos estudiantes de la materia de bromatología y estamos cursando el cuarto semestre en la carrera de nutrición y dietética y vamos a realizar la experimentación sobre la cromatografía. La cromatografía engloba a un conjunto de técnicas analíticas que están basadas en la separación de los componentes de una mezcla y su posterior detección y cuantificación. Las técnicas cromatográficas son muy variadas, pero en todas ellas hay una fase móvil que consiste en un fluido como el gas, líquido o fluido supercrítico, que arrastra a la muestra a través de una fase estacionaria, que se trata de un sólido o un líquido fijado en un sólido. Los componentes de la muestra a analizar interaccionan en distintas formas con la fase estacionaria y con la fase móvil. De este modo, los componentes atraviesan la fase estacionaria interactuando químicamente con distinta afinidad y se van separando. Después de haber pasado dichos componentes por la fase estacionaria y haberse separado, pasan por un detector que genera una señal que puede depender de la concentración y del tipo de compuesto. Existen dos tipos de clasificaciones, están la cromatografía plana y la cromatografía en columna. La cromatografía plana es la fase estacionaria que se sitúa sobre una placa plana o sobre un papel. Las principales técnicas son cromatografía en papel y cromatografía en capa fina. Y la cromatografía en columna es la fase estacionaria que se sitúa dentro de una columna según el fluido empleado como fase móvil. Estas se distinguen como cromatografía de líquidos, cromatografía de gases, cromatografía de fluidos supercríticos. Cromatografía de líquidos. El botánico ruso Mikhail Tvitt empleó por primera vez en 1906 el término cromatografía, que proviene del griego chroma y grafén, que significan a su vez respectivamente color y escribir. A comienzos del año 1903, Tvitt usó columnas de absorción de líquidos para separar pigmentos vegetales, por ejemplo, clorofilas. Las disoluciones se hacían pasar a través de una columna de vidrio rellena de carbonato de calcio, que finalmente dividido da un material poroso que interacciona de forma diferente con los componentes de la mezcla, de forma que estos se separaban en distintas bandas a lo largo de la columna. Con el objeto de aumentar la eficiencia en las separaciones, el tamaño de las partículas de la fase estacionaria se fue disminuyendo para maximizar la superficie de intercambio con relación al tamaño de las partículas, hasta el tamaño de los micrones, lo cual generó la necesidad de utilizar altas presiones para lograr que fluya la fase móvil. De esta manera nació la técnica de cromatografía líquida de alta resolución, HPLC, la cual comenzó a desarrollarse en la década del 60. Las principales aplicaciones de la cromatografía líquida en el campo de análisis de alimentos son muy amplias. Entre estas tenemos control de pureza de principios activos en materias primas, determinación de presencia de residuos contaminantes orgánicos y su posterior cuantificación. Entre estos, residuos de medicamentos de uso veterinario, residuos de plaguicidas o micotoxinas. Cuantificación de nutrientes, entre estos vitaminas, flavonoides, antioxidantes, coenzimas, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, esteroles, identificación de carbohidratos, entre otros. Caracterización cualitativa y cuantitativa, control de composición de productos elaborados, constituyendo la cromatografía líquida una herramienta fundamental en procesos de desarrollo de ciertos productos. Hola, mi nombre es Adriana Mabel Murillo Mera, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, cursante de la carrera de Nutrición y Dietética de cuarto semestre. Bueno, como ya sabemos, las propiedades sensoriales u organolépticas de un alimento son las que vamos a percibir con nuestros sentidos, como es la vista, el olfato y principalmente el gusto. Los componentes de un alimento son sumamente importantes ya que influyen en el color, en el olor, en el sabor y textura de este mismo, pues un alimento con un valor nutritivo óptimo puede ser rechazado si no tiene el color, el aroma esperados. Quiere decir que no tiene buena pinta.
Para esto vamos a hablar sobre los pigmentos que forman parte de los alimentos. Y entre los principales pigmentos de estos alimentos existen los naturales y pertenecen a 3 grupos, que son los carotenoides, los polifenoles y los derivados de los tetrapiroleicos. Bueno, los carotenoides son colorantes naturales liposolubles de colores amarillo y naranja presentes en alimentos tanto de origen vegetal como de origen animal. Dentro de este grupo están los carotenos, que los principales son el licopeno del tomate y los alfa y beta carotenos de las zanahorias, la violasantina de los frutos cítricos y la astaxantina de los crustáceos. Bueno, hablemos de los polifenoles. Estos son colorantes vegetales responsables de las tonalidades rojizas en las verduras y frutas. El grupo más importante y abundante en la naturaleza de los polifenoles son los flavonoides, que incluyen los antocianos, que son los que dan color rojizo o azulado a verduras, a frutas, hortalizas o a vinos, y las antoxantinas, que proporcionan las coloraciones amarillas o incluso pueden ser incoloras. De los derivados de los tetrapiroleicos pueden ser de origen vegetal como las clorofilas o animal como los pigmentos hemo. Bueno, las clorofilas son los colorantes verdes del mundo vegetal y una fuente natural de magnesio. Son porfirinas que se caracterizan por tener un átomo central de magnesio que, si lo pierden, se forma un compuesto llamado fiofitina. Este es un color marrón y que está presente en las verduras poco frescas, deterioradas o simplemente cuando se han cocido. Los pigmentos hemoglobina y mioglobina son responsables de la coloración roja rosada de la carne y son una buena fuente de hierro. La hemoglobina se encuentra en la sangre y la mioglobina se encuentra en el músculo. Cuando el hierro se oxida, pasa de la forma ferrosa a la férrica y se forma la metahemoglobina y la mihemoglobina de color marrón. Por eso, al calentar la carne por el exterior queda parda o de color marrón y en el interior queda de color rosada. Capacidad de solventes. Tiene como función disolver, es decir, es el líquido que se encuentra en mayor proporción en la solución, creando puentes de hidrógeno con el agua de soporte estacionario. Las principales propiedades físicas de los solventes son índice de refracción. Este es necesario tenerlo en cuenta cuando se trabaja con un detector refractométrico. Absorción en el ultravioleta. Es imprescindible para conocer la longitud de onda límite de uso de cada solvente. Viscosidad. Es importante porque ella se opone al flujo del solvente a través de la columna. Polaridad. Es necesario conocerla tanto cuando se trabaja en cromatografía de absorción como también cuando se trabaja en otros tipos de cromatografías. La capilaridad. Es un fenómeno a través del cual los líquidos tienen la capacidad de subir o bajar a través de un tubo capilar. Por su parte, un tubo capilar es un objeto con diferentes medidas de diámetro, a través del cual se conducen líquidos o fluidos, y en estos ocurre el fenómeno. También hace referencia a una acción o movimiento que puede realizar un líquido, normalmente visible en tubos finos. En un líquido hay fuerzas de cohesión que mantienen entre sí las moléculas que lo forman, hay la tensión superficial. En el caso de la capilaridad, las moléculas de líquido interaccionan más fuerte con las moléculas situadas en la pared del tubo. Vamos a realizar una cromatografía. Para eso necesitamos una hoja, papel filtro, un recipiente, colores y alcohol. Como primer paso vamos a adherir alcohol al recipiente. Colocaremos en cintas los diferentes colores para que podamos realizar la cromatografía. Colocaremos los siguientes papeles. Mientras pasa el tiempo, vamos viendo cómo se realiza esta degradación.
Con el paso del tiempo se puede observar cómo cambian de colores y así es el resultado final.